Muy bien, 12:03. Es momento de la segunda entrevista del día, tal como les había prometido. Estamos en comunicación con el doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, también es profesor titular de Economía Política en las Facultades de Derecho y Ciencia Política de la UNR. Su nombre es Julio Gambina, está del otro lado de la línea. Julio, buenos días, Antepalma te saluda. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Julio? Bueno, un placer también para mí escucharte. Julio, te pregunto primero por la cuestión del acuerdo anunciado la semana pasada por el gobierno. ¿Te parece que es un buen acuerdo el alcanzado? Bueno, siempre en economía hay que ver quiénes son los que se benefician y qué impactos tiene. Es muy difícil hacer la evaluación. Obviamente vos mirás quiénes son los satisfechos. Los satisfechos son los que firman el acuerdo en primer lugar. Sí. O sea, los fondos financieros encontraron un punto que les satisfizo desde la propuesta originaria que empezó a plantear el gobierno en marzo. Digamos que al principio dijeron 3 veces que no y en esta ocasión ya dijeron que sí, se sienten satisfechos con el tipo de acuerdo en las condiciones internacionales. Pensemos que hay cerca de 100 países que están a punto de plantearse cesación de pagos. Entonces, que un país les diga, miren, no vamos a ir a cesación de pago, vamos a pagar, ya satisface a los acreedores. Por otro lado, también referentes muy emblemáticos del gobierno anterior salieron a celebrar el acuerdo porque de alguna manera le otorga legalidad a fuertes sospechas de ilegalidad o carácter odioso de la deuda asumida en el macrismo, porque bueno, se van a canjear títulos que se otorgaron durante el macrismo por nuevos títulos. Uno de esos títulos es el título a 100 años que empujó Caputo en su momento. Hoy cualquiera que entre al sitio de internet del Ministerio de Economía ve que hay una deuda hasta el año 2117. Sí. Bueno, se va a canjear ese título en principio, porque ahora el acuerdo que se arribó se inscribió en la Comisión de Valores de Estados Unidos y ahora hay plazo hasta el 24 de agosto para que los bonistas se inscriban en un registro en Nueva York diciendo que están de acuerdo con el canje de deuda. Bueno, todos dicen, en la prensa aparece el dato que entre el 80 y el 90% de los bonistas estarían de acuerdo y se inscribirían en ese registro. Hay que inscribirse en ese registro para ver el grado de éxito. Entonces, hay que mirar. Los que están satisfechos son en principio los grandes fondos financieros. Pensemos que esos grandes fondos financieros son los que lideran el proceso de gestión de la especulación mundial hoy, entre ellos BlackRock es el más conocido, es un agente financiero de Estados Unidos, no es pequeño detalle, porque Estados Unidos es clave en la negociación que ahora empieza Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Ahí tenés otro tema complicado, complejo, porque esa es una deuda que muchos consideramos que es una deuda factible de ser calificada como odiosa, porque es una deuda tanto que acreedor y deudor sabían que no se podía pagar, es una deuda que no servía para nada al pueblo argentino, a la nación argentina, porque esa deuda solo sirvió, como lo acaba de informar el Banco Central, para favorecer la fuga de capitales. O sea, entró dinero que envió el Fondo Monetario y la misma suma, es más, un poquito más, dice el Banco Central, en el mismo tiempo que el Fondo Monetario desembolsaba, desde acá de la Argentina salía dinero al exterior para pagar deuda, para remitir utilidades al exterior o para constituir activos externos de argentinos. Entonces, lo ideal sería, más que acordar con los acreedores privados o más que acordar con el fondo, lo ideal sería investigar esa deuda a fondo para ver la corresponsabilidad de funcionarios, ver los destinos
de esos recursos, qué utilización se le ha dado a esos recursos, y sobre todo digo esto en un tiempo de emergencia sanitaria y económica como está hoy la Argentina. Los recursos en divisas son tremendamente importantes para pensar cómo resolver problemas socioeconómicos al interior del país. El INDEC nos ha dado un informe hace muy poquito de que en el primer trimestre de este año se pagaron 3.200 millones de dólares de intereses de la deuda. Sí. Imaginémonos si en vez de utilizar esas divisas para pago de deuda, se utilizaran para complementar, ampliar toda la política social que se viene desarrollando, llamémosle IFE, ATP, o en fin, o la propia política hacia los jubilados, que es uno de los temas más complejos que se tramita en la coyuntura. Ahora, Julio, mencionaste 2 veces en la respuesta la cuestión de la deuda odiosa. Sí. Entiendo que es un término técnico con una historia particular, en parte lo desarrollaste sin mencionarlo, pero eso, ¿podrías contarle a la gente sí. de qué se trata esto de la deuda odiosa y si justamente considerás que tanto entonces la deuda con el FMI y también la deuda con los acreedores podría ingresar en esa categoría? Sí, es bueno que lo preguntes porque muchos a veces asimilan el tema de deuda odiosa con la deuda tomada por gobiernos no constitucionales, por la dictadura, digamos. Bueno, eso está claro que es una deuda odiosa. Pero la deuda odiosa se asimila también, yo lo comenté rápidamente, dije, cuando tanto deudor como acreedor saben que la deuda no se podía pagar. Cuando el Fondo Monetario discutió el crédito con la Argentina, sabía que no había sostenibilidad. Fíjense que ahora el énfasis del ministro de Economía y de la ley que aprobó el Parlamento está en la sostenibilidad de la deuda. Sí. Como diciendo, bueno, esta deuda que tenemos ahora es una deuda no sostenible, hay que transformarla en sostenible. Entonces, cuando el Fondo Monetario otorgó el crédito, sabía que Argentina no podía devolver eso. Es más, lo curioso es que el crédito empieza a desembolsarse en el 2018 y un año después, con Argentina cumpliendo con las exigencias de ajuste fiscal, el gobierno argentino le decía al fondo, desembolsen otro tramo del crédito aprobado porque hemos cumplido con el recorte fiscal, con el ajuste fiscal. Y el Fondo Monetario, cuando vio que el macrismo perdía las elecciones, le dijo, no, ya no podemos dar, vamos a otorgar, vamos a continuar con el préstamo cuando venga el próximo. O sea, ya veían que se estaban ensartando. Argentina no podía pagar, pero al mismo tiempo es odiosa una deuda cuando no sirve a los intereses del pueblo ni de la nación. Pueblo y nación son dos cosas distintas. Respecto de para el pueblo, la pregunta es ¿a quién benefició como sector popular el ingreso de desembolsos del Fondo Monetario? A nadie. A la nación como tal, ¿qué obra de infraestructura se puede mostrar con el desembolso del Fondo Monetario Internacional? ¿Hay algunos hospitales que estén asociados al endeudamiento externo? ¿Hay algunas escuelas que estén asociados al endeudamiento externo? ¿Hay algún emprendimiento productivo que esté asociado al endeudamiento, que genere empleo, salario, activación del mercado interno? Nada. Entonces, eso califica como deuda odiosa. Por eso muchos decimos que más que calificar los acuerdos, quizás incluso por la situación de crisis mundial previo a la pandemia y agravada por la situación de pandemia, lo que había que plantear era la suspensión de pagos y la investigación de la deuda. Y muchos dicen, bueno, pero si Argentina suspendía los pagos y se ponía a investigar la deuda, se iba a desmarcar, iba a quedar afuera del mercado mundial. Bueno, sí. Es que Argentina está fuera del mercado mundial. Es más, algunos dicen, con este acuerdo, Argentina puede volver al mercado mundial. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿pero sería bueno que la Argentina vuelva al mercado mundial?
¿Sería bueno que la Argentina siga tomando deuda? ¿Es bueno que la Argentina siga se atando al carro del endeudamiento? Hoy la deuda es un problema muy serio a nivel mundial. Yo recién hice un comentario muy rápido. Hay un centenar de países que están con problemas muy serios. Sí. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional está en una campaña de plantear la condonación de deudas para países altamente endeudados y empobrecidos. Está hablando de un poco más de 20 países en esa situación. Obviamente Argentina no entraría en esa situación porque Argentina no es un país entre los más pobres del mundo, pero está claro que Argentina es uno de los países más endeudados y el fondo otorgó quizás el crédito más importante de su historia a la Argentina. Y como acaba de demostrarse, siempre lo sospechamos y lo dijimos, el préstamo a la Argentina fue un préstamo político, fue para que gane las elecciones, pero no solo porque había afinidad ideológica de Estados Unidos como principal socio del Fondo Monetario Internacional, no solo afinidad ideológica con el gobierno de Macri, sino que había un interés para que la Argentina sea parte de la política de injerencia de Estados Unidos en la región, especialmente en Venezuela. Bueno, fíjense lo que pasó ayer. Ayer Estados Unidos interceptó 4 barcos iraníes que llevaban petróleo a Venezuela y los trasladó hacia un puerto en Texas. Y por su parte el gobierno argentino, en debate internacional, criticó el intervencionismo de un grupo de países, el Grupo de Lima, un grupo de países que plantea el desconocimiento de las elecciones en Venezuela. Entonces, cuando Estados Unidos indujo al Fondo Monetario a darle el préstamo a la Argentina, estaba pensando políticamente, no económicamente en el sentido de que Argentina iba a cumplir con el compromiso, sino que era, aquí hay que dar dinero para que esa política se mantenga, porque nos interesa que eso continúe en la Argentina, porque además nos interesa, porque es afín a la política exterior de Estados Unidos, y eso es lo que se está poniendo en evidencia en la actualidad. Por eso este comentario de que más que pensar en términos de la negociación con acreedores y con el fondo, bueno, uno quisiera por ahí que esta minuciosidad que aparece en las negociaciones, en los contratos, en los acuerdos, se despliegue en otros planos, porque el Ministerio de Trabajo acaba de producir un informe en agosto, donde dice que a mayo, y comparando contra mayo del 2019, hay 409.000 trabajadores regularizados menos en la Argentina. Entonces, el impacto de la crisis mundial, porque no es que la pandemia agravó, pero la pérdida de trabajadores regulares en la Argentina viene por lo menos siendo evidente desde septiembre del año pasado. Y en realidad el valor total de trabajadores registrados que hay a mayo, si uno va para atrás, es la misma cantidad de trabajadores registrados que había en el 2016. Claro. O sea que los últimos 4 años de gobierno en la Argentina, que han tenido 3 años de recesión, han generado un impacto económico brutal en materia de caída de empleo regularizado, en materia de desempleo, en materia de empobrecimiento. Y claro, vino la pandemia y agravó, agudizó todos los problemas sociales, ¿no? Estamos charlando con Julio Gambina. Y Julio, te interrumpí porque me quedé pensando en lo que me contabas de la cantidad de países con problemas de endeudamiento, y te iba a hacer una pregunta general, que por supuesto podríamos estar un programa entero charlándolo, pero te iba a preguntar sobre ¿qué lugar ocupa la deuda dentro del sistema capitalista financiarizado como lo conocemos hoy? O sea, por supuesto, digo, el hecho de que haya países endeudados es parte de la irresponsabilidad o de la complicidad entre deudores y acreedores, o hay un elemento esencial del sistema capitalista financiarizado que supone la existencia de países endeudados.
Mirá, hay un tema, lo decís bien al decir esencial. La deuda es esencial al orden capitalista contemporáneo. El Fondo Monetario sacó hace poquito un estudio y dice la crisis del 2007-2009 se resolvió, entre comillas, con una importante emisión monetaria y de deuda. Y dice, bueno, ahora, con el agravamiento de la crisis por la pandemia, se ha más que triplicado la emisión monetaria y la emisión de títulos de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que el capitalismo está tirando la pelota para adelante. Hace poquito se conoció que el Banco Central Europeo, las autoridades europeas sacaron un programa integral con una emisión gigantesca de euros, muchos de los cuales son directamente subsidios. 350.000 millones de euros en subsidios, o sea, ni siquiera se devuelven, a pérdida. La Reserva Federal de Estados Unidos está emitiendo moneda y deuda de manera gigantesca para que haya salvataje de las empresas. Es más, Trump esta semana, muy discutido por Paul Krugman y algunos premios Nobel de Economía, Trump, que basó su éxito económico en disminución de impuestos a los ricos, ni bien asumió la presidencia, acaba de plantear que lo que habría que es sacar impuestos a las empresas de la nómina de trabajadores como para ayudar a las empresas. Digamos, sigue con el tema de desfinanciar al Estado y resolver el gigantesco déficit fiscal de Estados Unidos con deuda. O sea que la deuda, una cosa son los 100 países con problemas, una cosa son los 25 países más empobrecidos con problemas de deuda, pero hoy el capitalismo desarrollado funciona en base a deuda y en base a emisión. Que dicho sea de paso, no es un tema menor, esto va a contramano de la tesis teórica de los que hoy de la corriente principal de economía política en todo el mundo, de los que en general hablan en los medios de comunicación en la Argentina, de que lo monetario es lo que define la inflación. Si así fuera, Estados Unidos tendría una inflación galopante, Alemania, Europa, Japón, China tendrían una inflación galopante, porque son países que están funcionando sobre la base de una emisión gigantesca de moneda y de deuda. O sea que hoy la deuda es el salvataje de las principales economías del capitalismo mundial. Mira, te vas un poquito para atrás, yo dije 2007-2009, pero la gran crisis del 2001 estadounidense, no hablo de la Argentina. La gran crisis del 2001 de Estados Unidos se resolvió con un fuerte endeudamiento del Estado, de las empresas y de las familias, que es lo que desembocó en el 2007 en la llamada crisis de las hipotecas. Las hipotecas que no se podían pagar en el 2007 son aquellas que se entregaron como solución en la crisis del 2001. Sí. Digamos que la Argentina, América Latina y el mundo capitalista está yendo de crisis en crisis sobre la base del endeudamiento. Algo así como que el endeudamiento es tirar la pelota para adelante para ver si en el camino se recompone el orden capitalista. O sea que es un tema estratégico. Y por eso, incluso, para pensar en la Argentina, ¿de dónde salieron estos fondos financieros? Porque estos fondos financieros que BlackRock tiene 30 años de antigüedad, pero no eran importantes hasta la crisis del 2007-2009. Porque ahí hubo un proceso muy importante de regulación de la banca de inversión, y cuando apareció el tema de regulación, desregulación de la banca de inversión, ahí apareció la fuerza de los fondos financieros para administrar y gestionar los títulos en manos de inversores particulares, sean individuos o sean empresas, y se transformaron, como se los llama hoy, bancos en las sombras. Bancos en las sombras que administran carteras financieras que son superiores al PBI de muchos países capitalistas desarrollados. Son los que manejan el mercado especulativo mundial. Y la Argentina está en manos de esos fondos financieros, que es con los que se ha acordado ahora
esta reestructuración de unos 65.000 millones de dólares, que digamos en términos generales es algo así como el 20% de la deuda. Ojo que la Argentina tiene un stock de deuda de 330.000 millones de dólares y lo que se está negociando es algo así como el 50% de la deuda, 20% con los acreedores privados, otro porcentaje más o menos parecido con el Fondo Monetario Internacional, la deuda de legislación nacional, todo eso más o menos suma 150.000, pero después está la deuda que hay incluso con organismos nacionales, entre otros el ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro, todos lo subestiman porque dicen eso lo administra el Estado, y al administrarlo el Estado dispone esa reestructuración de manera sencilla. Pero estamos hablando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está asociado a los fondos de la Seguridad Social y tiene que ver con el nivel de ingresos previsionales que hoy se está discutiendo en el Parlamento y que es uno de los grandes temas que está en el acuerdo con el fondo, ¿no? Reforma laboral y reforma previsional. Julio, te agradezco mucho estos minutos con No Estoy Solo. Te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo grande hasta cualquier momento. Gracias.